Problema 2.45. En C se amarran dos cables y se cargan como se muestran en la figura. Me pide que determine la tensión en el cable AC y también la tensión en el cable BC. Bien, aquí tenemos un peso dirigido hacia abajo con 1.98 kN y tenemos dos fuerzas hacia arriba, es decir, le están haciendo una reacción a ese peso que se dirige hacia abajo. Por lo tanto, sé que estas fuerzas se dirigen hacia arriba o en sentido contrario al peso que va hacia abajo. De entrada tenemos un problema ya que no tenemos ángulos que definen estas tensiones o estos vectores, por lo tanto sé que tengo que calcular dichos ángulos, porque para aplicar este método sí o sí necesitamos un ángulo que defina a nuestro vector. Cuando no lo tenemos hay que buscar la manera de calcular el ángulo. Así que vamos a empezar el problema resolviendo ese detalle. Vamos a tener un bosquejo del problema que es el mismo dibujo que nos proporciona el ejercicio, pero con la única diferencia que vamos a representar nuestros vectores que están actuando sobre el punto C. Tenemos dos fuerzas hacia arriba, como bien les mencioné hace un instante, y una fuerza o un peso tienen un punto en común que es el punto C. Vamos con los pasos previos al cálculo de los ángulos. Vamos a trazar un plano cartesiano a partir del punto C, porque a partir de ese punto sabemos que están actuando las tres fuerzas. Así que dibujamos un plano, ya que de ahí posteriormente vamos a dibujar nuestras fuerzas que están actuando sobre dicho punto. Pero lo que estamos haciendo ahora nos va a servir para calcular esta distancia de aquí y esta distancia de acá. ¿De qué me sirve calcular esta pequeña distancia? Me sirve para aplicar posteriormente una función trigonométrica, ya sea seno, coseno o tangente. En este caso vamos a ver que vamos a utilizar la tangente porque no tenemos el valor de la hipotenusa. Claramente podemos calcular la hipotenusa y utilizar cualquiera de las tres funciones, pero no es necesario cuando tenemos los dos catetos al ángulo, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Sabemos que el cateto adyacente es igual a 3 metros en este caso, y para el otro triángulo sabemos que es de 4.8 metros. Lo que no tenemos es el cateto opuesto. El cateto adyacente para ambos sí lo tenemos, pero no el cateto opuesto. Así que tenemos que calcular esta distancia. Para calcular esta distancia tenemos que ver este pequeño dato que nos está proporcionando el problema. Del suelo o de la base al punto C tenemos una distancia de 2 metros. Por lo tanto, desde este punto que les estoy señalando, desde esta superficie a la rayita azul tenemos 2 metros. Si sé que desde la base hasta el punto que quiero saber el valor de la distancia tiene un valor de 3.6 metros, lo que tengo que hacer es una simple resta quitándole 2 metros a los 3.6 metros, por lo tanto me queda 1.6 metros. Si aquí tengo 1.6 más 2, se cumple que son 3.6 metros. Nos vamos con el siguiente para calcular esta pequeña distancia y hacemos el mismo proceso. A 3.4 metros le restamos los 2 metros, por lo tanto sé que tengo una distancia de 1.4 metros y así tendría mi cateto opuesto y mi cateto adyacente para este triángulo y mi cateto opuesto y mi cateto adyacente para este triángulo. Al tener los dos catetos yo puedo calcular fácilmente los ángulos que les voy a mencionar aquí. Por ejemplo, para este triángulo, para el de la tensión AC tengo un ángulo teta y para el de la tensión BC voy a tener un ángulo alfa. Lo que me queda es calcular esos ángulos a partir de la función tangente. Vamos a aplicar la tangente en función de los datos que tenemos, así que el primer paso va a ser calcular el ángulo de la tensión AC. Este es el ángulo de la tensión AC, o nuestro ángulo teta mejor dicho. Así que planteamos la ecuación que sería la tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo? Es el lado del triángulo que no toca al ángulo, y el cateto adyacente es el lado del triángulo que sí toca a dicho ángulo. Así que el cateto opuesto es 1.4 metros y lo dividimos entre el cateto adyacente. Así planteamos la ecuación, pero vemos que nuestro ángulo está afectado por una tangente. Así que le tenemos que aplicar tangente inversa en ambos miembros de la ecuación para eliminar esta tangente. Si yo le aplico una tangente inversa a una tangente de un ángulo cualquiera, esa tangente se elimina, pero en el miembro derecho obviamente se conserva porque no tenemos otra tangente con que eliminar dicha tangente inversa. Así que teta va a ser igual a la tangente inversa de 1.4 metros sobre 4.8. Vamos a hacer esta operación en la calculadora para que vean qué resultado nos da. Bien, en la calculadora vamos a poner shift y vamos a ubicar la función tangente para poner la tangente inversa. Vamos a poner este simbolito para indicar la división y en la parte de arriba vamos a poner 1.4 y en la parte de abajo le vamos a poner 4.8 metros. Nos vamos a desplazar hacia el paréntesis principal para cerrarlo de manera correcta, así que le damos al igual y tenemos un ángulo de 16.26
grados, que es el primero que vamos a anotar aquí. Ya tenemos ese valor. Ya sabemos que θ va a ser igual a 16.26 grados. Este ángulo que tenemos aquí es igual a esto que tenemos acá. Ahora vamos a calcular el ángulo alfa y lo vamos a hacer de manera similar. Vamos a tener que la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es 1.6 metros, entre el cateto adyacente, que son 3 metros. Si aplicamos la tangente inversa, me queda que alfa va a ser igual a la tangente inversa de 1.6 metros sobre 3 metros. Vamos a hacer de nueva cuenta esta expresión en la calculadora para ver qué resultado nos arroja. En la calculadora ponemos Shift, ubicamos la tangente inversa, ponemos el simbolito de división, en la parte de arriba ponemos 1.6 y en la parte de abajo ponemos 3 metros. Cerramos el paréntesis, le damos al igual y tenemos un ángulo de 28.07 grados. Lo anotamos. Ya sabemos que alfa vale 28.07 grados y ya tenemos los ángulos con los que vamos a trabajar para resolver este ejercicio. Ahora sí podemos resolverlo, ya que sí disponemos de las direcciones de nuestros vectores. La de abajo, obviamente, como es perpendicular a este punto, sabemos que tiene 270 grados. Son los 90 del primero, 90 del segundo cuadrante, ya llevamos 180, y 90 del tercero, que serían 270 grados. Continuando con el ejercicio, y ahora que ya tenemos nuestros ángulos, podemos plantear nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener un puntito que es donde se aplican todas las fuerzas, que vendría siendo este puntito que tenemos aquí. Vamos a hacer nuestro plano cartesiano y a partir de este plano cartesiano vamos a dibujar nuestros vectores. Vamos a poner el primero, que es hacia abajo, que representa el peso W y tiene 1.98 kilonewtons, y vamos a poner las dos fuerzas o las dos tensiones en la parte de arriba. La primera, mi tensión B, con un ángulo de 28.07 grados, y la otra, mi tensión A, con un ángulo de 16.26 grados. Pero si recuerdan, en los ejercicios anteriores nosotros siempre tomábamos el ángulo a partir del eje X. A partir de este eje X empezábamos a contar el ángulo hasta chocar con nuestro vector. Al calcular el ángulo completo a partir del eje X, nos quitamos la preocupación de saber si nuestras componentes son positivas o negativas. Al tener el ángulo completo, automáticamente cuando calculamos el seno o el coseno de ese ángulo, nos da las componentes negativas y positivas respectivamente, y dependiendo del ángulo. Por ejemplo, aquí yo sé que la componente en X de esta tensión va a ser negativa. Si consideramos el ángulo completo a partir del eje X, no tengo que preocuparme en definir si la componente es positiva o negativa, por eso se toma de esta manera. Así que este ángulo de momento no me sirve para calcular nuestro resultado final. Lo que tenemos que hacer es restarle a 180 grados esos 16.26 grados para que me dé el ángulo completo a partir del eje X. Si hago la operación, me queda que el ángulo va a ser igual a 180 grados menos 16.26 grados, lo que me da un resultado de 163.74 grados. Y ya para el ángulo de la tensión B no le tengo que mover nada, ya que está definido a partir del eje X. Una vez teniendo estos datos, ya podemos empezar a calcular el ejercicio. En el paso número 5 vamos a encontrar todas las componentes que participan en el sistema. Aquí les representé de nueva cuenta nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a cambiar el nombre a las variables. El problema me las define como tensión AC y tensión BC, pero para no manejar nombres tan largos le vamos a definir a la tensión AC como A y a la tensión BC como B. Aquí lo estoy especificando. Finalmente tenemos unas fórmulas muy importantes que son las condiciones de equilibrio. Para poder resolver estos ejercicios tenemos que suponer que nuestro sistema está en equilibrio. ¿Y qué implica que no tengamos ningún vector actuando sobre la partícula? Implica que la sumatoria de las componentes en X va a ser igual a 0 y la sumatoria de las componentes en Y también va a ser igual a 0. Con estas condiciones me aseguro de que no tengo ningún vector en ningún plano en ninguna dirección. Por lo tanto, sé que mi sistema está en equilibrio. Aclarado todo esto, empezamos a resolver el ejercicio. Para empezar a resolver este problema vamos a recordar estas dos fórmulas muy importantes. La componente en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo y la componente en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del mismo ángulo si estamos hablando de la misma fuerza. Cabe aclarar que si no tenemos la magnitud de la fuerza, simplemente la indicamos con su nombre, porque obviamente tenemos que encontrar su valor posteriormente. Así que empezamos con una tabla donde vamos a representar todas nuestras fuerzas, todos nuestros ángulos, todas nuestras componentes en X y todas nuestras componentes en Y. Y es así como empezamos por nuestra fuerza A con un ángulo de 163.74 newtons y su componente va a ser en X igual a A por el coseno de 163.74 grados.
Como no conocemos la magnitud, ya saben, ponemos simplemente el nombre de la fuerza. Esta es nuestra fuerza, como no conocemos su magnitud, simplemente le ponemos su nombre. Para A en Y tenemos que va a ser igual a A por el seno de 163.74 grados. Estamos aplicando estas dos fórmulas respectivamente. Ahora para nuestra fuerza B tenemos un ángulo de 28.07 grados y nuestra componente en X quedaría de la siguiente manera: B por el coseno de 28.07 grados y la componente en Y será igual a B por el seno de 28.07 grados. Por último tenemos nuestro peso W con un ángulo de 270 grados. Estos 270 grados son a partir de este eje X, tenemos 90, 180 y 270 grados. Para nuestra componente en X nos queda que va a ser igual a 1.98 kN por el coseno de 270 grados. Y para la componente en Y tenemos que va a ser igual a 1.98 kN por el seno de 270 grados. En este caso sí tenemos valores, por lo tanto los colocamos directamente. Una vez que ya colocamos todas nuestras fuerzas, todos nuestros ángulos y le sacamos sus componentes a cada una de las fuerzas, tanto en X como en Y, continuamos con el ejercicio en el paso número 6, que es sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Vamos a aplicar esta primera condición. Esta primera condición es la que vamos a aplicar aquí. Así que esa condición me dice que yo sume todas las componentes en X, absolutamente todas las que están participando en el sistema, y las iguale a 0. Por lo tanto, empiezo con la primera, que es igual a A por el coseno de 163.74 grados, que es la primera, más B por el coseno de 28.07 grados, que es la segunda, y esto va a ser igual a 0. Como lo indica la fórmula. Y ahora se preguntarán por qué no coloqué la componente en X. Esta componente en X tiene un valor de 0. Vamos a comprobarlo en la calculadora. En la calculadora, si ponemos 1.98 por el coseno de 270 grados, cerramos paréntesis, vemos que tiene un valor de 0, porque el coseno de 270 grados es 0. Por lo tanto no la colocamos en nuestra sumatoria porque no la modifica en nada. Una vez que ya terminamos con las componentes en X, continuamos con las componentes en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y también las tenemos que igualar a 0, y empezamos por la primera, que va a ser igual a A por el seno de 163.74 newtons, es la primera, más la segunda, que es B por el seno de 28.07 grados, menos 1.98 kilonewtons. El seno de 270 grados me da menos 1. Menos 1 por 1.98 kilonewtons me da menos 1.98 kilonewtons. Lo pueden comprobar en su calculadora para que vean que nos da menos 1, y al multiplicarlo por este valor simplemente me da negativo en la parte izquierda. Y una vez que ya tenemos nuestra sumatoria de las componentes en X igualadas a 0 y la sumatoria de las componentes en Y igualadas a 0, vamos a continuar con el paso número 8, que parte de la sumatoria de las componentes en X, es decir, parte de la ecuación que obtuvimos anteriormente. A partir de esta ecuación tenemos que despejar una variable. Puedo despejar A o puedo despejar B. En este caso son mis dos tensiones, así que voy a despejar B pasando este A por el coseno de 163.74 grados al miembro derecho de la ecuación con signo contrario, y finalmente dividiendo toda la expresión entre el coseno de 28.07 grados. Hice un simple despeje en esta parte para obtener B. Y de la misma manera puedo seguir simplificando dividiendo el coseno de 163.74 grados entre el coseno de 28.07 grados, lo que me da un valor de 1.08 negativo, y como la A tiene un valor negativo, lo multiplicamos negativo por negativo, es igual a positivo, así que me queda que B es igual a 1.08 de A. Vamos a comprobar esta expresión en la calculadora para que vean que me da negativo y que me da 1.08. En la calculadora copiamos la expresión. Le damos al igual y vemos que obtenemos un valor de menos 1.08. Este menos 1.08 al multiplicarlo por menos A nos queda positivo, y es así como despejamos la variable B o nuestra tensión B. Continuando con el siguiente paso, el paso número 9, vamos a partir de la sumatoria de las fuerzas en Y, es decir, a partir de nuestra ecuación que obtuvimos, y también vamos a despejar una variable. En este video vamos a aplicar el método de igualación para resolver las ecuaciones, por lo tanto tengo que despejar también la variable B en esta ecuación. La variable B me quedaría de la siguiente manera: B por el seno de 28.07 grados va a ser igual a menos A por el seno de 163.74 grados, que es el que tenemos aquí pero con signo contrario en el miembro derecho de la ecuación, más 1.98 kilonewtons. Como está negativo en la parte izquierda, lo pasamos positivo a la parte derecha. Siguiendo con el proceso, dividimos
toda esta expresión, es decir el menos a por el seno de 163.74 grados entre el seno de 28.07 grados más 1.98 kilonewtons entre el seno de 28.07 grados. Vamos a simplificar todas estas expresiones en la calculadora y me queda que B va a ser igual a menos 0.59A más 4.20 kilonewtons. Ustedes tranquilamente pueden comprobar que la división del seno de este ángulo entre el seno de este ángulo les da menos 0.59 y el resultado de 1.98 kilonewtons entre el seno de 28.07 grados les da 4.20 kilonewtons. Ya en el paso número 10 vamos a colocar nuestras ecuaciones resultantes. Vamos a anotar la ecuación número 1 y la ecuación número 2 y serían las dos equivalencias para B, es decir la primera que es 1.08A y la segunda que es menos 0.59A más 4.20 kilonewtons. En este paso simplemente anotamos las dos equivalencias que obtuvimos para B. En el paso número 11 vamos a resolver esas ecuaciones por el método de igualación, partiendo de las ecuaciones E1 y E2, es decir, vamos a igualar las ecuaciones E1 y E2. La ecuación E1 es igual a 1.08A y la ecuación E2 es igual a menos 0.59A más 4.20 kilonewtons. Estamos igualando las dos ecuaciones que obtuvimos en esta tablita. En eso consiste el método de igualación, despejar dos variables de nuestras dos ecuaciones e igualarlas, pero las dos variables deben de ser la misma. En este caso despejamos B de ambas y tenemos que igualar sus equivalencias. Por lo tanto me queda de esta manera. Y como tenemos términos semejantes, es decir, en la parte izquierda tengo A y en la parte derecha tengo A, vamos a sumarlas en este caso porque está negativo, quedándome que va a ser igual a 1.08A más 0.59A. Pasamos este 0.59A al miembro izquierdo y como tiene signo negativo lo pasamos con signo positivo. Del lado derecho me sigue quedando 4.20 kilonewtons. Hacemos esta suma en la calculadora y me da un resultado de 1.67A. Lo que me queda es simple y es dividir 4.20 kilonewtons entre 1.67 para obtener finalmente el valor de mi tensión A. Y es de 2.51 kilonewtons el valor para A. Ahora, a partir de este valor vamos a calcular el valor de B. El valor de B está definido por la ecuación E1. La ecuación E1 es la siguiente: P es igual a 1.08A. La ecuación E1 la pueden encontrar en la tablita en la diapositiva anterior. Como B está en función de A y yo ya tengo el valor de A, puedo sustituir directamente este valor 2.51 kilonewtons aquí en la variable A, que es la tensión A. Si lo sustituimos me queda de la siguiente manera: B va a ser igual a 1.08 por 2.51 kilonewtons. Esta operación me da el resultado para B, quedándome que B va a ser igual a 2.71 kilonewtons. Y aquí se termina este ejercicio colocando los siguientes resultados. Tenemos una tensión AC con 2.51 kilonewtons, esta tensión vale 2.51 kilonewtons y la tensión BC, la tensión que tenemos aquí, vale 2.71 kilonewtons. Cualquier duda o sugerencia que tengan del proceso la pueden colocar para que les resuelva la duda. Muchas gracias.